macrocomponente y microcomponente textual. Hola, buenas. Nosotros somos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Mi nombre es Rosa Cárcamo y mi compañero Harry Martínez, de la clase de lenguaje y lingüística. Y les vamos a hablar de los macrocomponentes y microcomponentes textuales y macroestructura textual profunda. El texto se descompone, primero vamos a ver esto, en el macrocomponente y microcomponente. El macrocomponente está constituido por la intuición primaria del texto y las primeras consideraciones del texto. El microcomponente está formado por los llamados elementos de realización sentencial que se encuentran en las últimas etapas. Los diferentes conectivos que se manifiestan en las relaciones sentenciales e intersentenciales. Estos conectivos podemos encontrar que algunos son coordinantes, disyuntivos, causales, consecutivos, temporales, locativos, repetitivos, aclarativos, comparativos, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, un conector consecutivo que vemos la causa y efecto es cuando nosotros decimos a pesar de que, aunque, a fin de, pese a, para que, cuando, dado que. Esos son algunos ejemplos de conectivos. En la estructura de superficie, que también la llamamos microcomponente, donde se encuentran los mecanismos de cohesión textual que interactúan en el texto y facilitan su cohesión. Tenemos el artículo determinado, que contempla un uso anafórico que indica que el nombre a que se refiere es conocido. Y el artículo indeterminado manifiesta una referencia hacia lo que queda para expresar el texto. En el pronombre se encuentra la función diferenciadora que distingue entre la referencia ocasional y la referencia no ocasional. Y esta es de los nombres y de los verbos. La cohesión textual se manifiesta en la estructura de su superficie, en la recurrencia, el tema, el personaje y el lugar pueden recurrir a través del espacio comunicativo. También tenemos la perífrasis, que es el desarrollo explicativo de un texto, de cómo nosotros vamos explicando un texto, su significado. La presuposición establece que una afirmación A presupone una afirmación A'. Es como cuando nosotros hablamos de una precondición. Si decimos de la verdad o de la falsedad de A. Por ejemplo, el Motagua ganó el campeonato en el 2020. O sea, se presupone que el Motagua jugó y ganó en ese campeonato. Pero por el contrario, el texto nos dice, podríamos decir, el Motagua no ganó el campeonato en el 2020. Entonces ahí tenemos dos aspectos, que el Motagua, el primero, que el Motagua jugó y ganó el campeonato, y otro que el Motagua no perdió el campeonato porque no lo jugó, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo que podemos ver sobre macrocomponente y microcomponente. Y ahora sigue nuestro compañero.
Muy buenas compañeros, compañeras, licenciada. Mi nombre es Harry Martínez y a mí me toca hablar sobre la macroestructura textual. La macroestructura textual es la estructura textual profunda. Vamos a hablar un poco de eso. La macroestructura textual, pues, es un concepto cercano al del tema o asunto del texto, reinterpretados en el marco del análisis del discurso. La acuñación del concepto macroestructura se debe al lingüista holandés T.A. van Dijk, 1977, 1978, 1980. La macroestructura textual está por demás insistir en la dificultad que para la lingüística textual representa organizar de manera coherente y explícita su nivel profundo. Se concibe como el desarrollo transformativo, jerarquizado y coherente de un tópico inicial o tópico del discurso. Es un concepto cercano al del tema o asunto del texto, reinterpretado en el marco del análisis del discurso. Por ejemplo, macroestructura del texto. Macroestructura del texto. Es el patrón organizacional de un texto. Debe tener lógica en la forma en que avanza y desarrolla la información gramática textual. También es la estructura semántica, el contenido del tema desarrollado, las ideas. La constituyen las ideas principales, macroproposiciones, y las ideas microproposiciones. La macroestructura a su vez está formada por dos elementos esenciales: las variables individuales configuradas por los personajes, acción, concepto, lugares, y las reglas de composición y transformación. Las reglas de transformación se subdividen en reglas macroestructurales y reglas de transformación macroestructural. La primera formalizan la estructura lógica del texto y la segunda hacen posible el tránsito de la macroestructura a la macroestructura transformada. Las reglas transformacionales aplicadas cíclicamente permiten el paso de la estructura profunda a la superficie, a la adicionar, permutar, elidir y sustituir elementos. La macroestructura. Bien, sabemos que la macroestructura está dividido por tres partes: tema, idea principal, idea secundaria. El modo positivo de la macroestructura textual. El modo positivo y válido en el análisis pragmático hayan de funcionar las reglas no ha sido aún puesto claro exhaustamente por la lingüística textual. Tenemos como ejemplo las reglas, las macroreglas. Las macroreglas, selección y omisión. Selección y omisión es la eliminación de ruidos. Se omite toda información de poca importancia. Generalización, una idea general que
contiene otras ideas, se hace un proceso de inclusión de ideas dentro de una más general. Integración relaciona aspectos nuevos introducidos en el texto aparentemente desligados. Como lo último que tenemos es la macroestructura del texto. Tan pronto como hayan obrado las reglas de conversión, léxico, sintáctico, lineal, profunda, dará paso a la forma actual del acto comunicado. Desarrollo de dicho tránsito sería el siguiente. Bueno, tenemos en los desarrollos de dicho tránsito los siguientes pasos: la cohesión, coherencia, elipsis, exofórica, endofónica. Cohesión se denomina la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretado en relación con los demás. Coherencia es la propiedad del texto que consiste en que haya conexión entre los elementos que lo componen. Las referencias exofóricas se presenta cuando un elemento del texto alude a elementos de la realidad, factores extralingüísticos que no están en el texto, sino con... Bueno, tenemos en los desarrollos de dicho tránsito los siguientes pasos: la cohesión, coherencia, elipsis, exofórica, endofónica. Cohesión se denomina la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretado en relación con los demás. Coherencia es la propiedad del texto que consiste en que haya conexión entre los elementos que lo componen. Las referencias exofóricas se presenta cuando un elemento del texto alude a elementos de la realidad, factores extralingüísticos que no están en el texto, sino contexto situacional. La elipsis consiste en la omisión de palabras sintácticamente necesarias pero que no entorpecen la fluidez del enunciado. Se usa la coma para indicar el lugar donde iría la palabra suprimida. Por ejemplo, Joaquín estudia redacción Vicente. Ahí estamos hablando de la coma. Ahí miraron que yo pausé. Yo pausé porque ahí hay una coma. Joaquín estudia redacción Vicente. Comunicación. Vicente, comunicación. En la segunda proposición del ejemplo se omitió la palabra estudia. Sin embargo, no se perdió el sentido del enunciado. Exofórica establece relaciones entre el texto, los interlocutores y el contexto comunicativo. Endofórica, que constituye la remisión lingüística de una entidad o acción presente dentro del texto. El tema o idea original. Tenemos en el tema o idea original está definición, características y ejemplo.
La definición la definición es aquella información genérica que sustenta el desarrollo del texto y nos enseña el ámbito del conocimiento al cual se refiere. Las características es general, carece de detalles y especificaciones. Su estructura sintáctica es una frase nominal. Y los ejemplos son los ejemplos que se ponen: la vida animal, la vida de los animales. La macroestructura tiene el tema, idea principal, idea secundaria. Bueno, compañeros, eso ha sido toda mi participación. Y gracias, licenciada, compañeros.